Señor, por favor, envía tu luz y tu verdad a nuestros corazones. Entendemos, Padre, que si somos guiados por tu luz y tu verdad, Señor, si esa verdad que es lámpara para nuestro camino, Señor, y lumbrera para nuestros pies, Señor, sabemos que seremos guiados, Señor, hasta el final del camino, hasta la meta, Señor. Que en esta mañana tu pueblo, Señor, tu pueblo que es parte de nuestra iglesia, Señor, alcance la bendición de tu palabra. Alcance, Señor, el aceite fresco de tu espíritu. Señor, y que el vino celestial sea derramado en sus corazones para que el gozo permanezca cada día, cada instante en sus corazones, Señor. Gracias te damos en esta mañana por atraernos a tu presencia una vez más. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos de Iglesia Cristiana Belén, de Antigua, de Tecpan, de todos los lugares a donde ustedes pertenecen y viven y están atentos a este mensaje. Quiero decirles que el tema o el título de este mensaje es dos tipos de sacrificio. Para ello yo quiero que leamos en la palabra, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, leeremos los versículos del 1 al 5 en su primera parte. Dice la palabra así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Decíamos que el título de este mensaje de esta mañana es dos tipos de sacrificio. Pero tenemos que entender que solo uno de ellos es válido en la presencia del Señor. Existen en la palabra realmente solo dos tipos de sacrificios, o solo dos tipos de ofrenda: la que agrada al Señor y la que le desagrada. Una que mata nuestra carne y otra que aviva en gran manera nuestra carne. Haciendo un recuento de los mensajes pasados, o de los últimos dos mensajes pasados. El primero en relación a que el cautiverio nos llevará al arrepentimiento. Y luego enfatizando las dos razones principales de la desobediencia del pueblo de Dios. Número uno, apartándose de la fuente de agua viva. Y número dos, cavar para sí cisternas rotas, tratando de llenarlas con las aguas de otro río, no del río de Dios, dando como resultado la pérdida de los sentidos espirituales de todo el pueblo de Judá, donde solamente el remanente logró sobrevivir al aceptar que el cautiverio era el camino del Señor, para devolverles la vida y poder derramar nuevamente sobre ellos las bendiciones espirituales y materiales que ellos habían perdido.
Hoy queremos ver cómo el pueblo idólatra de Judá no solo perdieron ellos sus sentidos espirituales, sino que al perderlos de la misma manera sembraron en el corazón de sus hijos esto, dándole poca importancia a la presencia de Dios en sus vidas. El agua viva, la cual nos habla de Cristo mismo morando en nosotros. Y la otra, dándole menos importancia al río de Dios, hasta darles este mensaje al corazón de sus pequeños, que el río de Dios no es el único que nos llevará al reposo de Dios, sino que existen otros ríos. Es cierto, tienen contaminación esos ríos, pero podemos navegar en ellos. Yo creo, como padre o como madre que soy, que no son tan dañinos. Esto es lo mismo de lo que muchos padres hacemos hoy en día, al decirles a nuestros hijos que el río de iniquidad no es tan malo como se predica hoy en nuestras iglesias. Lo que se predica hoy es un extremo. Y decir que el internet, decir que las redes sociales, decir que el estar chateando constantemente con personas que ni siquiera conocemos y que quizás estas comunicaciones o este chateo nos está destruyendo. Incluso nosotros mismos como padres en este tiempo nos hemos atrevido a romper el orden de Dios en cuanto al yugo desigual, diciéndole a nuestros hijos, es que mira hijo, mira hija, muchos se han casado con Belial, porque la Biblia dice qué comunión tiene Dios con Belial, y dicen muchos se han casado con Belial y les ha ido bien. Si les ha ido bien, ¿por qué a mis hijos no les va a ir bien? Y les decimos, hijo, hija, gracias a Dios que ya has madurado. Y creo que con esa madurez que me has mostrado y que posees, tienes todas las cosas bajo control. Y una cosa que quiero asegurarte, hijo, hija, es que yo conozco tu corazón. Y te tengo confianza. Y yo sé que no me engañarás. Por si realmente te estás contaminando, me vas a decir la verdad. Yo sé que tú me pedirás auxilio si estás hundiéndote. Y yo estoy dispuesto, como padre, o estoy dispuesta como madre, a salvarte. ¿Cómo? ¿Cómo así, hermanos? Quiero hacerles una pregunta, padres. ¿Cómo los padres y los jóvenes de la primera generación de los que salieron de Egipto, la Biblia dice, los de 20 años hacia arriba, cómo ellos podían darle un buen consejo a la generación que llegó a Canaán, si todos ellos, a excepción de Josué y Caleb, murieron en el desierto por su propia desobediencia e incredulidad? Otra pregunta. ¿Cómo nosotros los padres, escúcheme bien, cómo nosotros los padres que creemos que es un extremo estar corrigiendo, estar chequeando, estar poniendo límites, estar estrechando constantemente el camino de nuestros hijos, invitándolos a la santidad cada día de su caminata? ¿Será que podemos darles un consejo correcto a ellos, dándoles libertades que a la postre los llevarán a su propia destrucción? No lo creo. Creo que hemos perdido el control.
Creo que hemos perdido la dirección, padres. Nos hemos desviado del camino a causa de la idolatría en nuestro corazón, a causa de haber hecho esos dos males, quitando de nuestra vida, de nuestro corazón, el agua viva, haciendo para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. La Biblia claramente menciona dos tipos de sacrificios en los cuales nuestros hijos podrían morir y ser una bendición y ejemplo para otros y para sí mismos, o ser un estorbo y muerte eterna para otros y para sí mismos. Vamos a tratar esta mañana de ver algunos ejemplos bíblicos al respecto, y creo que el tiempo nos alcanzará para ver los sacrificios en los cuales nuestros hijos podrían morir y ser una bendición y ejemplo para otros y para sus propias vidas. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 22. Yo quiero que vayamos ahí. En el capítulo 22 de Génesis, yo no quiero leer mucho, pero por lo menos vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Abraham? Ofrece a tu hijo en sacrificio. Haz un altar de piedra, prepara leña, prepara el cuchillo, prepara el fuego, y luego ponga a tu hijo sobre ese altar para que su cuerpo sea consumido. ¿Era real o no era real? En el tiempo, en la historia de Abraham y su familia, era real. Moria era un lugar que corresponde al extremo rocoso de Jerusalén. Ahora lo entendemos por los estudiosos que han descubierto que ese lugar de Moria era un pequeño grupo de montes rocosos, y ahí, a un lado de eso, estaba asentada la antigua ciudad de David. En uno de esos pequeños montes rocosos fue donde el Señor le dijo a Abraham: ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y nosotros entendemos que increíblemente, o precisamente donde el Señor le dijo a Abraham: sacrifícame a Isaac, tu hijo, ahí en ese mismo monte, en el monte Moria, Cristo, el Hijo de Dios, fue sacrificado por su propio Padre, usando vasos de ira para cumplir su palabra. No era un sacrificio simbólico el sacrificio de Isaac. El Señor quería saber hasta dónde Abraham estaba dispuesto a obedecer al Señor y sus mandatos. Y simbólicamente Isaac fue sacrificado. Para el Señor el sacrificio fue real, porque en ningún momento Abraham dudó en su corazón de ofrecerlo y presentarlo en sacrificio delante de Jehová. En ningún momento. O sea, la certeza que tenía Abraham en relación a oír la voz de Dios y a aceptar su voluntad
sin cuestionar en su corazón lo que el Señor le estaba pidiendo. La Biblia es clara. Abraham, dice en el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, ese sacrificio fue real. ¿Estamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos en la presencia del Señor, hermano? ¿Está usted dispuesto a agarrar a su hijita, a su hijito, y ponerlo en el altar del Señor, en sacrificio? En el sentido real para la iglesia de hoy no es quemarlo en fuego. En el sentido espiritual para la iglesia de hoy es arrebatarlo del fuego, del otro altar, del altar de este mundo. Nuestros hijos, escúcheme bien, hermano y hermana, padre y madre, nuestros hijos están en el altar de Belial. Están a punto de ser sacrificados para que Satanás tome posesión de ellos. Y nosotros solo tenemos una opción: tomarlos y llevarlos al altar del Señor y presentarlos en sacrificio. Y miren algo importante. Dice, y por esa razón, pero leamos en el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por esa misma razón, porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar en el altar del Señor a su propio hijo. Por esa misma razón el Señor le proveyó un cordero real para el sacrificio. Si nosotros estamos conscientes de lo que es el sacrificio de Cristo, miren, hermanos, o escuchen, pongan atención, hermanos. ¿Quién tenía que morir? ¿Quién tenía que morir? Nuestro hijo. Isaac tenía que morir. Nuestra hija tenía que morir. Nuestro hijo tenía que morir. Usted tenía que morir. Yo tenía que morir. Pero el Señor proveyó un cordero. El Padre proveyó un cordero a su hijo. Ese es el altar que a Dios le agrada. El altar de ese cordero de la Pascua que nos proveyó la fortaleza para salir de Egipto y nos proveyó la gracia para llegar hasta en ese cañón donde estaba el pueblo de Israel enfrente al Mar Rojo. O sea, cuando vemos esa figura del pueblo de Israel parado frente al Mar Rojo, imagínense ese pueblo parado y el gran mar enfrente, y los egipcios, Faraón y todo su ejército venían atrás, no para platicar con ellos, no para llegar a un acuerdo, no, para destruirlos. Era el momento de que algo sucediera para ser libres, para ser libertados. En ese momento muchos se rebelaron contra Moisés y le dijeron: mejor nos hubiera dejado que nos quedáramos en Egipto y no lo que está sucediendo hoy. Vamos a morir en manos de los egipcios. Hermanos, por eso es que cuando alguien acepta al Señor,
Cuando alguien decide por el Señor le habla y abre su corazón para que el Señor le salve. Es la misma figura. Cuando tiene que dar el siguiente paso de obediencia, de ser bautizado, es el camino a la libertad, es el camino a su liberación, es el camino de que las cadenas que lo atan con Egipto sean quitadas. Los hombres dudan en ser bautizados. Algunos prefieren regresarse. Es la importancia del bautismo en agua. Pero, hermanos, quiero que veamos en lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 26. Yo estaba leyendo varios versículos de la Biblia que hablan de, tal vez con diferente enfoque, pero las mismas palabras. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué razón habla de la cruz? ¿Por qué cuando la Biblia habla de seguirle a Él, andar en pos de Él, habla de la cruz? Y lo explica la siguiente parte de este verso. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, está hablando de un sacrificio. Está hablando de una muerte. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué está hablando ahí? Nos está hablando de una vida de Cristo en nosotros, donde nuestros padres están haciendo el pleito contra el enemigo de nuestras almas, arrebatándonos de sus manos y llevándonos al altar del Señor para que muramos, para que nuestra vieja naturaleza muera, para que nosotros alcancemos la vida. No está hablando de una vida terrena, sino de una vida espiritual. La vida terrena es el otro sacrificio, el otro altar. Nos habla de morir a Cristo y vivir para el mundo. Es lo que la mayoría de jóvenes anhelan. No lo dicen, pero lo anhelan. Lo niegan, pero lo desean. Quiero experimentar el mundo. Quiero caer en manos. No lo dicen así, pero están diciendo eso. Quiero conocer si realmente Belial es bueno o es malo. Hermanos, nuestros hijos no lo entienden. Por eso es que nosotros los padres necesitamos pelear esa batalla por ellos. O sea que la cruz nos habla de morir sacrificados. ¿Qué es lo que debe morir en nosotros hoy? Padres, madres, hijos, hijas. O sea que debemos de tomar a nuestro hijo, a nuestra hija amada, como les decía hace un momento, ponerla o ponerlo sobre una roca, sobre leña y ofrecerlos en sacrificios hasta que sean consumidos. No es así ahora. Sencillamente debemos entender que dentro de nosotros, nuestro cuerpo físico, dentro de nuestro cuerpo físico, el cual cuerpo físico solo es un vehículo que nos traslada de un lugar a otro. Por eso es que mucha gente se confunde cuando quiere escoger su pareja. ¿Qué es lo que la gente ve? El vehículo. Si es de una buena marca, si es un vehículo de una marca corriente. Pensemos en marcas de carros, si es un Mercedes-Benz o es un Escarabajo. Ven el vehículo, ven el rostro, pero no ven el interior del vehículo. ¿Quién va adentro? ¿Qué piensa? ¿Qué desea? Sencillamente debemos entender que solo existen dos formas de vida. Una, el espíritu de vida que el Señor sopló en nosotros al nacer sobre la tierra. Es el espíritu que Dios nos
Dios, que es el soplo para que nosotros existamos y nos movilicemos sobre la tierra. Y la otra forma de vida que está dentro de nosotros, la otra forma de vida que tenemos en nosotros es nuestra alma. Ahí están formados por el Señor nuestros 5 sentidos espirituales. Y el Señor lo que quiere es conquistar esos 5 sentidos espirituales, los cuales debemos desarrollar o permitir que el Señor los haga crecer, los haga madurar, hasta que esos 5 sentidos espirituales que están dentro de nosotros sean perfectos. ¿Y cuál es la figura de esos 5 sentidos? No vamos a detallar esto, pero me pueden ayudar los que están oyéndome o los que me están viendo. Un sentido es el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, van 3, ¿verdad? El sentido del oído y el sentido del tacto. 5 sentidos naturales que nos hacen o evitan que nos equivoquemos, que tropecemos, que no tomemos veneno en lugar de tomarnos una Pepsi. Bueno, es puro veneno la Pepsi. Eso sí nos gusta, envenenarnos con eso, con la coca. Pero los 5 sentidos naturales nos muestran claramente la importancia de los 5 sentidos espirituales, que son los que nos van a permitir crecer, madurar, hasta que seamos perfectos. Para que nuestra alma aprenda a no echar por tierra la palabra viva que día a día llega a nuestro corazón. El salmista dice en el Salmo 119:11, todos los que están en la memorización se lo saben de memoria, ¿verdad? En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Hermanos, guardar, ¿qué es guardar? Es anidar, es sembrar en nosotros, enraizar en nosotros la palabra del Señor, sus verdades, todas esas experiencias que nos hacen tener una relación con el Señor para proteger nuestra vida, para afirmarnos, para establecernos. Esa palabra en mi corazón dará el alimento que necesitamos cada día, nuestra comida diaria. Yo quiero que veamos en la vida del profeta Samuel. La vida del profeta Samuel nos muestra claramente ese crecimiento. No lo vamos a ver en detalle, sería muy largo. Donde los padres tienen una parte, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La vida del profeta Samuel nos muestra claramente ese crecimiento en nuestros hijos. Donde los padres tienen una parte importante en el crecimiento espiritual de ellos, nuestros hijos. Solo veamos cuáles eran las características de los padres de Samuel. Antes de que Samuel naciera, ella tenía sus padres. Dice, según la Biblia entendemos que Elcana llevaba en sus lomos a Samuel. Y su madre, aunque en ese tiempo era estéril, Ana, dice que eran 2 padres temerosos de Dios. Ya es importante ser temerosos de Dios. Ellos forjaron, y la historia en el primer libro de Samuel, en los primeros capítulos, narra que la vida de Samuel llegó a ser perfecta en los caminos del Señor a causa del trabajo de sus padres en ellos. Ese crecimiento que la Biblia narra en la vida de Samuel fue porque sus padres desde el principio establecieron, forjaron, imprimieron, no sé qué otra palabra usar, vulcanizaron en el corazón de Samuel esa palabra. Aunque, escuchen bien, porque lo primero que los padres ponen como excusa es que el mundo, hermano, la carne, los amigos, las amistades. Sí, es cierto, hay problemas. Pero aunque
tenía a los hijos de Elí como ejemplo, Ofni y Finés, ellos eran el peor ejemplo e influencia negativa para su vida. Samuel nunca tuvo buenos ejemplos en su caminata, pero el buen trabajo de sus padres fue superior en protección, en intercesión, en instrucción, en disciplina, en relación al camino torcido de los hijos de Elí. ¿Cuál era el problema de los hijos de Elí? Porque también tenemos que entender, papá y mamá, por qué es que nuestros hijos no obedecen al camino. Porque usted estará pensando, pero ¿por qué los hijos de fulano sí son buenos hijos y los míos son malos hijos? No, no es asunto de que sean buenos hijos o malos hijos, es que nosotros los padres no estamos haciendo bien el trabajo. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Elí? Que nunca fueron corregidos con vara, nunca. Solo fueron exhortados con simples palabras, como por ejemplo: no es bueno lo que ustedes están haciendo, hijos míos, con estar durmiendo con las mujercillas que están a la puerta del tabernáculo, con estar jugando con los sacrificios de todo el pueblo de Dios que viene a ofrecer sacrificios al Señor. Ustedes están abusando de eso. Hijos míos, pórtense bien, eso no es bueno. Era un hombre que no tenía el carácter de disciplinar, de corregir a sus hijos como era debido. Y dice la Biblia que eso al final trajo la muerte de Ofni y Finés. Ellos murieron delante de la presencia del Señor. Pero el buen trabajo de los padres de Samuel fue lo que marcó, fue lo que hizo. Desde que Samuel nació, a pesar de que creció en medio de una familia que no le temía al Señor, él recibió la influencia de sus padres y creció en medio de su familia, a pesar de que, bueno, la figura natural es que él llegó desde niño a la casa de Dios, desde muy niño, que es la figura espiritual que nosotros debemos abrazar. Es que muy chiquito para que cante, muy chiquito para que ore, muy chiquito para que ayune, muy chiquito y ya tiene bigote y sigue siendo muy chiquito. O muy chiquita, es que, pobrecita, es que la estoy sacrificando mucho, ella no debería de ayunar, es que se enferma cada vez que ayuna, pobrecita, ella no debería de tener una hoja de lectura bíblica, pobrecita, es que pobrecita, y pobrecita, y estamos destruyendo la vida de nuestra hija, destruyendo la vida de nuestro hijo, como los hijos de Elí. Pero hermanos, veamos algo. Cada año, dice la Biblia, figura de una fidelidad constante. Elcana y su familia subían a la casa del Señor o a la ciudad donde estaba el templo del Señor, o sea, el tabernáculo de Moisés, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, el cual estaba ubicado en Silo. Solo veamos rápidamente ese progreso espiritual de Samuel, hijo de Elcana y de Ana. Quiero ver con ustedes, tal vez es lo que nos va a alcanzar esta mañana, para poder entender un poco la importancia de mostrarles a nuestros hijos que el río de Dios es más importante que el río de iniquidad. Veamos por lo menos dos cosas. En 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares, sino que vamos a ver, lo voy a leer en el pasaje que lo tengo escrito aquí, pero algo me falló en la letra. No quiero decirles otra cosa. Esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Dice: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un
hijo varón, yo lo puse entre comillas, tu sierva, era Ana la que estaba orando, la madre, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, los votos de los padres son muy importantes. Es la primera cosa. Te lo daré a ti y te lo daré para siempre. Ya no será mío, sino solamente tuyo, Señor, para que sea un vaso usado delante de ti para siempre. ¿Cuál es el problema de hoy, hermanos? En muchos de nosotros. Es que aseguramos que nuestros hijos ya no son nuestros. Lo decimos, se lo contamos a medio mundo. Se lo clamamos al Señor en la iglesia. Mejor dicho, se lo confesamos al Señor en la iglesia. Pero siempre estamos interviniendo en sus vidas. Y aún peleamos en contra del Señor. Cuando el Señor mismo está trabajando con ellos para el bien de sus vidas. Y les damos consejos equivocados que deberán de hacer. Estamos estorbando la caminata de nuestros hijos con el buen trato que Dios está teniendo para con ellos. Aunque eso contradiga el plan de Dios para sus vidas o la misma palabra de Dios. Increíblemente, Ana, cuando ella le ofreció al Señor, a Samuel, increíblemente, se lo dejó al Señor en su propia casa. Después de haberlo destetado, dice la Biblia. Hermano, ¿de qué edad tenía Samuel? ¿1 año? Tenía 2 años, hermano. Tenía 3 años. Bueno, el tiempo de su crecimiento es importante, pero más importante era enseñarle, mejor dicho, a que Samuel no dependiera de ella, como madre, espiritualmente hablando, por supuesto. Sencillamente porque ese hijo estaba en las manos de Dios mismo, en las manos del Señor. Como dice el coro, en la palma de tu mano, anhelo estar. Si nuestros hijos están en la palma de su mano, porque vamos a temer lo que les pueda hacer el hombre, porque vamos a temer, no importando la prueba que les venga, de que vamos a afligirnos. Si nosotros mismos, con nuestra decisión de padres, decidimos ponerlos en las manos del Señor, ¿por qué vamos a afligirnos? Yo creo que veamos ahí en 1 de Samuel, en el capítulo 1, siempre, versículo 22. Dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. ¿Se dan cuenta del rol de la madre con los hijos? ¿Por qué Elcana le cedió ese derecho a su esposa, a su mujer, Ana? Porque bíblicamente la mujer debe de estar en la casa cuidando a sus hijos, entrenando a sus hijos. Eso es lo bíblico, es el ideal para cualquier mujer. Por eso cuando las jovencitas deciden ir al instituto ministerial, es porque están pensando en ser siervas del Señor. No serían las pastoras, no serían las evangelistas, no serían misioneras independientes, no. Ellas están pensando, es lo que yo creo y espero, que una jovencita cuando va al instituto ministerial está pensando, Señor, yo quiero ser tu sierva. Señor, en el momento de mi llamamiento tú me vas a dar un esposo con una visión exactamente como la mía. O él va a ver en mí a una mujer con la visión que él tiene para servirte a ti. Y yo quiero ser una sierva dispuesta para mi marido. Y yo quiero cuidar a mis hijos para que ellos cuando crezcan sean buenos siervos del Señor. Ese es el plan perfecto del Señor. No hay otro mejor plan.
Ahora, yo no voy a volver a tocar, ya ustedes lo saben, hemos hablado muchas veces de las excepciones de que una mujer no esté en su casa, pero el ideal es que ella esté ahí. Bueno, ahora veamos lo segundo. Lo segundo es que también los padres somos responsables en proveerles la vestidura correcta a nuestros hijos para sus vidas. Esa vestidura fue escogida plenamente, perfectamente y solamente por el Señor. Cuando la Biblia dice que Ana, dice en el verso 19 del capítulo 2, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Pero veamos el verso anterior. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿De qué está hablando? El efod de lino, ¿de qué habla? El efod de lino en donde aparecen las escrituras. Esa palabra, el efod de lino, lo encontramos en el libro de Éxodo. Cuando la Biblia narra de cómo debían ser las vestiduras sacerdotales. O sea, no era según el deseo de su madre. No era como su madre pensaba, como su madre opinaba. Le cortamos por aquí, le añadimos aquí, le hacemos... No. La Biblia dice que un efod de lino era como un chaleco. Y solo tenía 2 sombreras. Yo no les voy a dar todos los detalles. Yo quiero tocar otros detalles y los voy a ver en un momentito. Pero el efod de lino era una de las vestiduras que identificaban a los sacerdotes que ministraban en la presencia del Señor. O sea, Ana conocía las vestiduras de un sacerdote del Señor. Ana conocía las vestiduras de un nazareo de Dios. Cuando ella oró al Señor, y si quieren lo leemos rapidito, cuando ella le clamó al Señor por ese niño, le dijo: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella sabía lo que quería para su hijo. Ella se lo estaba dedicando exclusivamente al Señor. Entonces ella tenía que haber entendido la importancia de las vestiduras. Por eso dice en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, los versos 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Como dijimos hace un momento, el efod era la vestidura que los sacerdotes usaban para ministrar al Señor. Y también se los acabo de repetir, ninguna vestidura era diferente una de la otra. Un sacerdote usaba exactamente la misma vestidura de otro sacerdote. No era a gusto del cliente, no era según la moda. Hoy la mayoría de cristianos queremos vestirnos según la moda, no según los lineamientos de la palabra del Señor. Por eso es que si un padre no está claro de cuál es la vestidura que la hija debe usar, anda ahí discutiendo con la hija: no, tienes que bajarle más al suelo, no, mucho más. Y todavía no llega ni a la rodilla. Y tú no, tiene que ser abajo de la rodilla. Es la vestidura. Para no pecar con la desnudez. O sea, no es cuestión de decidir por nuestra cuenta. Ninguna vestidura era diferente, como decíamos. No era un efod según la opinión de su madre. Era una vestidura conforme al corazón del Señor. Y por eso dice Éxodo 28. Vamos a leer una parte que está en los versículos 5 y 6. Y harás el efod de oro, de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. ¿Saben una cosa? Jesús, en el sentido espiritual, cuando murió en la cruz, Él tenía un efod de lino. Era su vestidura. ¿Por qué? Porque hablando de los elementos del efod de lino, primeramente dice que era
con hilos, estaba hecho con hilos de oro. ¿De qué nos habla el oro? De su divinidad, de su naturaleza celestial. Y dice también que también estaba hecho con costura o con tela de azul. O sea, sus hilos eran de azul. Eso nos habla de su palabra, sus mandamientos, sus leyes, forjadas en nuestros corazones o en los corazones de un sacerdote. Y también dice que era de púrpura. Eso significa que la púrpura es un color rojo, rojizo, el color de los reyes. Habla de su autoridad como rey. O sea, Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, murió como un verdadero sacerdote del Señor. Y también dice, también tenía carmesí o grana. El carmesí o la grana nos habla de dos cosas. Nos habla de la sangre del Cordero que limpia la lepra de los pecadores, y nos habla de las palabras de vida o muerte que nosotros podemos obtener a través de esa palabra viva. La Biblia dice que la espada es una espada de dos filos, la espada del Espíritu. O da vida o da muerte. Pero, hermanos, necesitamos entender que esa vestidura, ese efod de lino, aquí la Biblia dice de lino torcido, y el lino nos habla de las acciones justas de los santos. O sea, habla de la justicia divina. O sea que, en otras palabras, Samuel es una figura de ese sumo sacerdote, Cristo mismo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos, en esta mañana? Hermanos, que un padre o una madre temerosa de Dios nunca se opondrá al proceso de santificación de sus hijos. Es más, un buen padre, una buena madre. Cuando digo buen padre, buena madre, no estamos hablando ustedes, como decimos en Guatemala, ustedes bien de al pelo. No. Estamos hablando de una mujer o un padre temeroso del Señor. Hermanos, los temerosos de Dios van a hacer su trabajo de corregirles el camino. Incluso decirles de esta manera: solo quiero decirte que en eso que piensas o que estás haciendo, yo no estoy contigo. Mejor vuélvete al Señor por el camino donde te torciste y te desviaste, antes de que te venga algo peor, y yo no voy a compartir mi comunión contigo. Entonces, hermanos, un verdadero padre, una verdadera madre estará preocupada o estaría preocupado por la vida de sus hijos, para que no le venga lo peor. El mejor ejemplo del Antiguo Testamento es el de Jueces, capítulo 14, versos del 1 al 3, no lo vamos a leer todo. Pero la Biblia dice que Sansón no estaba dispuesto a oír ni a obedecer las palabras de sus padres. Porque su padre le dijo: ¿por qué estás escogiendo mujer en este lugar? ¿Acaso en tu tribu o en las tribus de Israel no hay vírgenes preciosas del Señor para que obtengas las bendiciones prometidas del Señor para tu vida y para tu familia? ¿Por qué tienes que ir a la tierra de los filisteos? ¿Y por qué has escogido a esa filistea para que sea tu esposa? Y Sansón le dijo a sus padres: esa mujer me gusta y esa quiero. Bueno, allá los hijos con sus decisiones, pero usted hizo el trabajo. Si su hijo no quiere someterse, usted debiera de poner una línea de división. Si Josué lo hizo en relación al pueblo, dijo: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa entre una línea, serviremos a Jehová. ¿Qué veces sucedido si uno de los hijos de Josué no hubiese querido obedecer? Simplemente lo hubiera sacado para que lo apedrearan. Pero los hijos de Josué estaban sometidos. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que estaban sometidos? Porque esa siguiente generación, dice la Biblia, fueron fieles al camino del Señor. Esa generación de los hijos
de Josué y los ancianos de ese tiempo, sus hijos, fueron fieles al Señor. ¿Por qué? Porque sus padres hicieron un buen trabajo. Ofrecieron a sus hijos en sacrificio. Los pusieron sobre el altar del Señor. Y le dijeron: Señor, yo les he enseñado a mis hijos el camino tuyo y quiero ponerlo sobre tu altar. Por alguna razón que yo no entiendo, alguno se me está torciendo, alguno se me está desviando, pero Señor, yo lo traigo para ponerlo en tus manos. ¿Cómo así, hermano Fred? Cuando un hijo suyo no está obedeciendo, está haciendo las cosas al revés, todos van para allá y él va para allá, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Postrarse delante del Señor y decirle: Padre Santo, mira lo que está haciendo mi hija, mira lo que está haciendo mi hijo, lo pongo en tu altar, en tus manos, haz lo que tú quieras con él, yo ya no puedo, mi autoridad no es suficiente, él no me obedece, él es un rebelde o ella es una rebelde, ella está tomando un camino equivocado. Señor, aquí está, lo pongo en tu altar para que tú trates directamente con él. ¿Está dispuesto a hacerlo, hermano? Si quiere rescatar la vida de su hijo, el que perdiere su vida, dijo Jesús, si lo ponemos sobre el altar a nuestros hijos, puede ser que muera físicamente, pero sea salvo, o sea salvo en aquel día. Es nuestra decisión, padres. Nosotros todavía tenemos la autoridad mientras nuestros hijos vivan en casa. Eso quiero que los hijos lo entiendan bien. Mientras ustedes vivan en casa, hijos, en la casa de su papá, en la casa de sus padres, ustedes deben de someterse a los lineamientos que hay en esa casa. Si algún día a usted no le parece, ¿qué es lo que tiene que hacer, hijo? Como el pródigo, ¿verdad? Agarrar sus maletas y largarse. Y su padre tiene que dejarlo ir. No como los gringos dicen, ¿verdad? Que la costumbre de los muchachos, cuando cumplen los 18 años o los 21 años, agarran sus maletas y se van y buscan un apartamento y ahí viven. Es que así hacen todos. No, esa es rebelión, hermano. Perdonen, gringos, que han aceptado eso como algo válido para sus familias. ¿Cómo es eso que los hijos se van a vivir solos? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? Nadie. Tarde o temprano, si es un milagro del Señor, van a ser rescatados. Tal vez uno entre 1000 o uno entre 1.000.000 va a ser rescatado. O va a suceder como el pródigo, después de haberse revolcado en lo más profundo del cielo, van a volver en sí y van a regresar a la casa, pero humillados. Pero si podemos evitarlo, hermanos, con nuestros hijos. Si lo pudo evitar Elcana y Ana con Samuel, si lo pudo evitar Abraham con Isaac, ¿ustedes no creen que podemos evitarlo poniendo a nuestros hijos en el altar, en el fuego del Señor, para que el Señor haga una obra en sus vidas? Oremos al Señor en esta noche, en esta mañana, perdón, y permitamos que el Señor haga una obra preciosa en nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa, Señor, en la que tu pueblo ha venido al lugar de tu presencia a escuchar tu voz, para dar los pasos correctos en cuanto a poner en el altar que a ti te agrada, Señor, en tu altar, en el lugar del sacrificio, a sus hijos, a nuestros hijos, Señor. Sabemos que si lo hacemos de la manera en que Isaac lo hizo, porque su Dios, el Dios Todopoderoso, se lo pidió, Isaac nunca dudó en su corazón, Abraham nunca dudó en su corazón, que poniendo a Isaac sobre el altar, aunque muriera, Abraham sabía por la fe que Dios podía resucitarlo y devolvérselo para que la descendencia de él fuera
grande como realmente sucedió. Nosotros somos parte de esa descendencia, no de sangre, pero sí por el Espíritu, sí por la fe en Jesucristo. Hemos alcanzado la bendición de esa promesa. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo amado, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos hizo aceptos para estar delante de ti, Padre, para atravesar a través del velo y presentarnos delante de ti como hijos tuyos, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Hermano, si usted se quiere arrodillar ahí donde está, el Señor está viendo su actitud. Y si usted, hijo, hija, joven, jovencita, niño, si quiere arrodillar delante del Señor, puede hacerlo. Digámosle juntos al Señor lo que realmente necesitamos. Señor, por favor, mira a las vidas que se han postrado delante de ti esta mañana. Señor, jóvenes, viejos, adultos, de todas las edades que se han postrado, Señor, niños. Señor, que tú toques sus corazones. Señor, que presenten, Señor, su espíritu y alma y cuerpo en sacrificio delante de ti, como dice Romanos capítulo 12 y verso 1. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a ti, Señor, el cual es tu culto racional, el culto con entendimiento, Señor, para hacerte agradable, Señor. Por favor, Señor, atráenos en esta mañana a tu altar, Señor, al altar del sacrificio. Señor, esos sacrificios nos hablan de presentarnos delante de ti con alabanzas, con cánticos de gratitud, con cánticos de adoración a ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, bendito Dios. Cantemos, hermanos, juntos en esta mañana. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino en la palma de tu mano deseo estar. Un portero en tu casa, como lo fue Samuel. Y el Señor Jesús me ha luz su vida en mí. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino en la palma de tu mano deseo estar. Un portero en tu casa, como lo fue Samuel. Y que el Señor Jesús te luz su vida en mí. Ven conmigo, mi amada, te espero. Rompe el amor del mundo. El invierno ya pasó y se fue. Y
invierno ya pasó y se fue. Y es tiempo de cantar al Señor. El invierno ya pasó y se fue. Y es tiempo de cantar al Señor. El invierno ya pasó y se fue. Y es tiempo de cantar al Señor. Señor, es cierto, hemos descuidado nuestra relación con Dios. Las cosas de este mundo, Señor, nos han separado de tu presencia. Pero en esta mañana te pedimos, Señor, esa comunión que tú nos ofreces, la experimentemos una vez más contigo, Señor. Oh, por favor. Oh, limpianos, atrévenos a ti, Señor. Vuélvenos al camino de vida. Vuélvenos a la comunión contigo, Señor, por favor. Ay, te anhelamos, Señor, te deseamos, Padre. Muchas gracias, Salvador. Es cierto, hermanos. Es cierto. Nos hemos afanado con los quehaceres del mundo, como Marta. El Señor nos está diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nuestros afanes nos han alejado de ti, Señor. Pero tú nos estás hablando de que nos estás esperando, que quieres tener una comunión perfecta con nosotros. Que en esta mañana, Señor, nos encontremos una vez más en esa relación dulce, en esa relación agradable contigo, Señor. Por favor, Señor, limpia nuestros vasos. Saca la inmundicia de nuestro corazón, Señor. Y permítenos experimentar por un momento más tu presencia, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, gracias, Padre. Ven conmigo, mi amada, tercero. Rompe el amor del mundo. El invierno ya pasó y se fue. Y es tiempo de cantar al Señor. Ven conmigo, mi amada, te espero. Rompe el amor del mundo. El invierno ya pasó y se fue. Y es tiempo de cantar al Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Hermanos de la Iglesia Cristiana Belén, nuestras amadas ovejas, las extrañamos. Nos hace mucha falta. Queremos verlos. Quizás para algunos de ustedes y de nosotros es el invierno aún. Pero va a pasar, hermanos, el invierno. Pero el Señor quiere que aún en este tiempo nos encontremos con Él. Él quiere fortalecernos, quiere hacer dulce este tiempo difícil para nosotros. Si usted le ha sido fiel al Señor en lo poco y se quedó sin trabajo, el Señor no lo va a dejar sin su alimento diario. Pero seamos fieles al Señor. Nosotros queremos volverlos a ver otra vez. Tal vez no lo logremos hacer con todos, pero queremos orar al Señor para buscarlos, hermanos, otra vez. Se ha puesto más dura la cosa, es más difícil movernos de un departamento a otro, pero queremos que el Señor nos abra la puerta para verlos otra vez. Qué bendición saber de ustedes. Bueno, me gustaría que reportaran, hermanos, este tiempo de bendición para nuestra iglesia. No lo hagan por un compromiso, solo porque queremos saber que también es lo que nos interesa.